La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, Trujillo Plaza Market. Amigos de la W y como siempre quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a través de la frecuencia 90.1 FM, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de A Fondo. Días atrás tocábamos el tema del Fondo Monetario Internacional y la dolarización conjuntamente con el economista Alberto Acosta Espinosa. Hoy tenemos el gusto y el agrado de compartir este espacio y esta temática con el economista Carlos Cordero Díaz, ex rector de la Universidad de la SUAY, quien tiene además una amplia trayectoria incluso en el Banco Central de nuestra ciudad. Y eso seguramente nos dará la posibilidad de conocer criterios, nos ayudará a analizar este tema de coyuntura muy importante. Sin más dilación, le doy la más cordial bienvenida al economista Cordero. Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, el tema de la dolarización es un aspecto fundamental en la economía ecuatoriana actual. Estamos a vísperas de cumplir los 20 años en el mes de enero del año 2020. Y es quizás el sistema monetario y cambiario que más ha durado en la vida económica del país. Economista, primero vamos, antes de adentrarnos propiamente en la dolarización, hablemos un poquito del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué? Porque precisamente, aunque en la vida de nuestro Estado, nuestro país, el FMI, por sus siglas, no es nada nuevo, en realidad parece que aún no lo terminamos de entender o no conocemos bien de qué se trata. ¿Cuál es su origen y por qué mucha gente ve en este organismo multilateral, perdón la palabra y la expresión quizás nada técnica, pero un cuco, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional es una organización financiera que se creó después de la Segunda Guerra Mundial con el objeto justamente de, primero, supervisar o intentar corregir desajustes financieros que tengan los países y en segundo lugar de dar apoyo financiero cuando ellos lo requieran. Este apoyo financiero indudablemente está dado en condiciones mucho más ventajosas que las que podría acceder cualquier país en el sistema financiero internacional. El Fondo Monetario tiene algunos países que son sus dueños, sus accionistas, y el Ecuador es uno de los accionistas del Fondo Monetario y por lo tanto tiene, entre comillas, derecho a acceder a estas ayudas de tipo financiero. Ahora, igual que lo que ocurre con cualquier institución financiera, el Fondo Monetario lo que solicita es que se le garantice el cumplimiento de las obligaciones que se va a contraer. De ahí entonces que muchas veces se considera que el Fondo Monetario impone un programa económico. Posiblemente había algún tipo de recetas del Fondo Monetario que se aplicaron en casi todos los países donde estuvo en la década de los 80 fundamentalmente. Pero en la actualidad el Fondo Monetario es mucho más flexible y en el caso concreto del Ecuador del acuerdo que firmaron hace algunos meses, el Fondo Monetario no ha impuesto ningún programa económico, no ha condicionado su préstamo a la aplicación de determinadas medidas. Lo que ha hecho el Ecuador ha formulado un plan económico, se ha fijado metas de cumplimiento y el alcanzar esas metas depende de las medidas que el propio Ecuador, que el propio país establezca. El Fondo Monetario está de acuerdo con el programa económico, con las metas que se ha fijado el Ecuador y sobre esa base está ayudando financieramente al país.
Me gusta mucho contrastar las ideas y que finalmente sea nuestra audiencia la que saque sus propias conclusiones. Estamos conversando en esta mañana con el economista Carlos Cordero. Economista, días atrás conversábamos con también el economista, colega suyo, nos referíamos a Alberto Acosta Espinosa. Él, cuando habló de esta carta de intención que el Ecuador suscribió para recibir el préstamo desde el Fondo Monetario Internacional, se refirió a esta carta como una carta de intención suicida porque no se adapta a la realidad de Ecuador. ¿Cómo mira usted? ¿Cuál es su visión sobre esta carta de intención? Más que carta de intención es la oferta del Ecuador de cumplir con ciertas metas en materia económica y sobre todo en materia fiscal. Yo no le veo por dónde podemos calificarla de suicidia, porque lo que está planteando el Ecuador es simplemente un programa de ajuste económico que igual tenía que hacerlo con o sin Fondo Monetario Internacional. Insisto una vez más, yo no he visto, e incluso se han desmentido muchas de las observaciones que se han hecho en los últimos días, de que el Fondo Monetario condicione su ayuda a que las metas sean alcanzadas con la aplicación de tales o cuales medidas. Por ejemplo, circuló mucho antes de la reforma tributaria o del acuerdo 883 del presidente, circuló mucho la idea de que el Fondo Monetario obliga a que el Ecuador suba en 2 puntos el IVA. Eso, como vimos, no ocurrió, ni tampoco el Fondo Monetario ha presionado en ese sentido. Y otro de los elementos que muestra la flexibilidad que actualmente tiene el Fondo Monetario es justamente que si bien el Ecuador dijo voy a hacer los ajustes financieros o fiscales, por el lado del ajuste a los subsidios a los combustibles, por la eliminación de los subsidios, y eso no fue posible por la situación política que vivió el país, el Fondo Monetario ha entendido eso y no es que este momento está haciéndose al lado, está negociando nuevamente el programa para ver cuál será la alternativa, porque lo que interesa al país, más allá de que el Fondo Monetario apoye o no apoye, es corregir los desajustes fiscales. Pablo Dávalos, economista, que además hoy por hoy está sirviendo como asesor de grupos y líderes indígenas, entre ellos la CONAIE, ha hecho referencia y durante el paro de los días atrás de las semanas pasadas, no sé si usted, por cierto, recibió un audio, una entrevista de Pablo Dávalos, hablaba y mencionaba que el país va camino a la desdolarización, que precisamente esto es parte del programa del Fondo Monetario Internacional. Lo mismo incluso lo ha dicho a través de estos micrófonos en anteriores entrevistas que hemos mantenido con él. ¿Usted cree que las acciones o lo que ha buscado tratar de convenir con el Ecuador, el Fondo Monetario Internacional, va encaminado a la desdolarización? Antes de hacer el comentario, sí quisiera puntualizar que el audio que circuló efectivamente en los días del paro no fue un audio originado en esos días. El audio se originó en una entrevista que había concedido a un medio de comunicación de la capital a fines del mes de marzo, o sea, a los pocos días de que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así es. Y si se fijan con detalle lo que se dice en el audio, ahí se hace algunas advertencias o se hacen algunos pronósticos de que en los próximos días el Ecuador va a tener problemas. Nada de lo que se dice ahí ocurrió desde el mes de marzo hasta los días actuales. Insisto, el audio no es un audio reciente, sino es una entrevista dada a fines de marzo o los primeros días de abril máximo. En segundo lugar, el economista Dávalos dice que él ha logrado leer la carta de intención que está en inglés, y que de ahí se desprende que la intención del Fondo Monetario es de que el Ecuador se desdolarice. Yo creo que ahí realmente no tiene ningún sentido más allá de las observaciones que pueda tener el economista Dávalos, pero el Fondo Monetario y el Ecuador no están empeñados en salir de la dolarización. Todo el mundo sabe que la dolarización es un sistema monetario, un sistema cambiario que nos ha dado estabilidad y sobre todo es un sistema monetario que tiene la confianza de la ciudadanía. Mal podría el gobierno este rato emprender un proceso de salir de la dolarización, porque el costo de salir de la dolarización, sea intencionado o no intencionado, sino obligatorio o voluntario, el costo va a ser extremadamente alto. No hay nada de cierto, de lo que yo he revisado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se mencione que se quiera salir de la dolarización.
Para mí, la única razón para salir de la dolarización o el motivo para que nosotros podamos abandonar la dolarización es justamente que un gobierno no pueda cubrir sus necesidades financieras y por lo tanto tenga que recurrir de cualquier manera a emisión de nueva moneda. Es decir, salir de la dolarización es un tema más de orden fiscal que de orden de política económica. Salvando la posibilidad de en cualquier momento regresar sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, ya que hemos tocado el nombre del economista Pablo Dávalos, nuevamente quien ha tenido múltiples entrevistas a través de este medio de comunicación también. Otro de los temas que también lo ha tocado y valga la oportunidad de conversar desde un punto de vista incluso académico, como es su nombre y quien representa el economista Carlos Cordero. ¿El Ecuador está ante una crisis económica inducida? Esto es lo que ha sabido mantener el economista Pablo Dávalos, de que toda esta crisis que está viviendo económicamente el país no es sino una suerte de artificio del mismo gobierno. Yo creo que, basta con observar los datos. Pensar o decir o creer que la crisis que estamos viviendo es una cuestión ficticia es desconocer la realidad. La crisis que vive el Ecuador y que se advirtió que iba a ocurrir eso, basta con revisar algunos artículos, algunos comentarios que se daban, incluso cuando estaba presidente el economista Correa, se decía que de seguir con el mismo ritmo de gasto, que seguía con el mismo ritmo de endeudamiento, tarde o temprano el Ecuador iba a tener una crisis. Es más, no es nada raro pensar que el economista Correa renunció, digamos así, a la reelección, que tenía todo listo, porque sabía que la situación que se le venía económicamente no era fácil para el país. La crisis está allí, es fundamentalmente ocasionada por un mal modelo de manejo fiscal. Es un país que tiene un déficit fiscal difícil, imposible casi de corregir en la actualidad. Es un país que tiene una deuda pública tanto interna como externa, que está bordeando el 60% del PIB. Es un país, si se hacen los cálculos sobre la sostenibilidad de esa deuda externa, es prácticamente insostenible, y la crisis está ahí. No es una crisis forjada, inventada por el actual gobierno para tomar medidas en la orden que está tomando. Parte de los justificativos que el gobierno y a través del Ejecutivo en la noche del martes 3 de octubre diera para el anuncio del decreto 883, que terminó en una convulsión social y un problema sin duda del cual aún seguimos hablando y analizando tras de que varios días ya han pasado. Se decía que la dolarización, economista Cordero, está en peligro, que parte de el hecho de quitar estos subsidios subsanaría este problema, de alguna manera aliviara este peligro de la dolarización. ¿Es así? El tema, como le digo, el tema de la dolarización para mí puede romperse por unas necesidades fiscales, y si el gobierno opta por solucionar el déficit fiscal emitiendo moneda propia. El antecedente más claro que tenemos de esa situación es la emisión de dinero electrónico. Uh-huh. Cuando el gobierno del presidente Correa creó el dinero electrónico, le creó como una moneda más que iba a ser emitida exclusivamente por el Banco Central. Y ese era un camino claramente trazado para que el Banco Central pueda colocar, acreditar valores en las cuentas públicas sin necesidad de tener dinero y que sea circulado mediante el dinero electrónico. O sea, el dinero electrónico manejado por el Banco Central era un camino que trató de implementar el gobierno anterior para crear las condiciones para salir de la dolarización. Más aún, uno de los economistas que usted menciona y que ha sido entrevistado por usted tiene al menos 2 artículos publicados tanto en una revista de Ecuador como en una revista de Buenos Aires, en la que sostiene que el dinero electrónico es el mecanismo o el camino que permitirá al Ecuador salir ordenadamente de la dolarización. Entonces está claro que para salir de la dolarización habría que tener todo un plan calculado. Yo creo que el dinero electrónico fue ese y se está planteando nuevamente como mecanismo para salir de la dolarización. Pero el gobierno del presidente Moreno, regresando concretamente a su pregunta, la dolarización, personalmente creo yo, no estaba en peligro. Lo que estaba en peligro es la sostenibilidad, y sigue estando,
la sostenibilidad de las finanzas públicas. Debe preocuparnos, ya que usted ha tocado, economista Cordero, el tema del dinero electrónico, el hecho de que el gobierno está avanzando en pasos acelerados a su implementación, aunque no en el plan original como lo hizo o lo planteó, para tratar de ser más claro, el expresidente Rafael Correa. ¿Aló? No sé si le oí bien, pero bueno, el tema es que el actual dinero electrónico no tiene nada que ver con el dinero electrónico anterior. El dinero electrónico anterior fue concebido como una moneda más, es decir, durante un tiempo en el Ecuador circularon 3 monedas: el dólar americano, las monedas ecuatorianas fraccionarias que tienen una equivalencia pero no son dólares, y el dinero electrónico como moneda. El actual, en cambio, es simplemente un medio de pago más, es una forma, vía el uso del teléfono celular, de realizar transferencias utilizando los dineros que cada usuario tiene en su cuenta en el sistema financiero. Por lo tanto, los dos nada tienen que ver. Más bien ahora veo, y con preocupación, que dentro del plan económico que plantean los movimientos sociales, básicamente la CONAIE, se diga que hay que regresar el dinero electrónico al poder del Banco Central. Insisto una vez más, eso significaría que estaríamos creando el mecanismo posiblemente para salir de la dolarización. Ahí sí, incluso, insisto, reconocido por algunos economistas en el país, que el dinero electrónico sería el camino para salir de la dolarización. Ya lo dije y salvaba la posibilidad de regresar en cualquier momento sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. En esta jornada, en este nuevo episodio de A Fondo, conversando sobre el FMI y la dolarización, nos acompaña el economista Carlos Cordero Díaz a través tanto de las redes sociales cuanto por la frecuencia de la W90.1 FM. Economista Cordero, la gente protestó días atrás y nosotros como periodistas lo pudimos evidenciar. Había mucha oposición en las calles al Fondo Monetario Internacional porque a unos países les ha ido muy bien y a otros países les ha ido mal. Basta citar en los últimos tiempos, por ejemplo, un país vecino como es Argentina, donde aparentemente la relación con el Fondo Monetario Internacional no ha sido de lo mejor para el país. El tema del Fondo Monetario, como decía, hay que medirlo con 2 varas, si cabe el término, una en la década de los 80 y otra en la actualidad. Yo creo que en la actualidad el Fondo Monetario, más que un prestamista que exige ciertas condiciones y que obliga a cumplir con ciertos programas, ha sido más bien un prestamista que trata de apoyar con el programa que cada país lleva adelante. El caso de Argentina es un caso que incluso los críticos hablan de que el Fondo Monetario no debía haber avalado el programa económico del presidente Macri, porque el presidente Macri, en la opinión de algunos que conocen más a fondo la economía argentina, lo que sostienen es de que el presidente Macri se demoró demasiado en hacer el plan de ajuste. Y cuando intentó hacer el plan de ajuste, prácticamente un año y medio, cuando estaba terminando su periodo, habían transcurrido mucho tiempo en el cual, en vez de hacer ajustes, continuó con la misma ruta de endeudamiento y, por lo tanto, ya el ajuste que iba a hacer era demasiado tarde porque el desajuste fiscal era más grande de que el que recibió. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema del Fondo Monetario, hay la percepción, hay la situación de que es un tema delicado, de que el Fondo Monetario es el cuco, pero indudablemente, habiendo razones posiblemente de orden económico para las movilizaciones que acabamos de pasar en el mes de octubre, no es nada incierto también pensar que hubo mucho componente político en esas movilizaciones. ¿Sería similar las circunstancias de Argentina que las que vivimos en Ecuador, entendiendo que en la transición de los gobiernos que eran coidearios, el de Cristina Fernández con el de Rafael Correa, terminaron por dejar una economía muy dependiente del Estado, una economía con graves problemas, y que quienes han sido los siguientes gobernantes, en este caso Lenín Moreno, se ha tardado, según otros analistas, demasiado en tomar las decisiones que ha tomado el mes de octubre? Aparentemente sí, o sea, las medidas del presidente Moreno, no nos olvidemos que en los casi el primer año de gestión del presidente Moreno, prácticamente continuó con la misma línea del presidente Correa. Incluso miembros de su gabinete eran continuadores de la línea del presidente Correa y
comenzó a querer cambiar el modelo a partir de un año más o menos de gestión. Una cosa diferente hubiera sido, por ejemplo, si este ajuste, esta reducción de subsidios, esta eliminación de subsidios, la focalización de subsidios, hacía en los primeros años, en los primeros meses de su gestión, incluso con un nivel político un poco más alto que el que tienen en la actualidad. Entonces, seguramente no calculó los costos políticos o no pensó que los costos políticos iban a ser tan grandes de su programa económico y por lo tanto tuvo que dar pie atrás. Pero indudablemente, mientras más nos demoremos en solucionar la crisis está agravando. Este momento, por ejemplo, si es que revisamos el presupuesto del año 2020, vemos que nuevamente el Ecuador tiene un hueco fiscal de más de 6.000 millones de dólares que deben ser cubiertos necesariamente con nuevo endeudamiento. Entonces, la situación, la salida a la crisis todavía no está clara y cuando se van dilatando las medidas, cuando no se va ajustando adecuadamente el presupuesto, simplemente está ocurriendo lo que vemos este rato. Posiblemente el presidente Moreno no haga mayor cosa en lo que le queda de tiempo de su gestión política y a lo mejor el próximo gobierno, sea de la tendencia que sea, se va a enfrentar a una situación más grave que la actual. Ahora, ¿qué propondría usted como economista, como académico, como conocedor también incluso del mercado de valores tan importante y que mueve mucho de la economía mundial en términos generales, para salir de esta crisis económica sin terminar sumergidos en una crisis política social? Bueno, lo que hay que hacer, a mi modo de ver, es tener un claro plan de ajuste fiscal. Habrá que conciliar todas las posturas políticas. Le veo muy difícil porque prácticamente estamos entrando en el periodo electoral para las elecciones de presidente, pero habría que hacer un ajuste fiscal consensuado en miras de, si no es posible corregir la crisis en 1 o en 2 años, pero hacer un plan de ajuste fiscal que tenga la mira clara de que en el corto plazo el Ecuador elimine totalmente el déficit fiscal y ya no tenga que seguir endeudándose. Eso tiene que ser con algún tipo de acuerdo. Se dice que podríamos corregir el ajuste fiscal, obviamente también incrementando los impuestos. El margen para incrementar los impuestos en el Ecuador es bastante reducido y podría ser una salida, un elemento que contribuya a ajustar el presupuesto fiscal, pero necesariamente tiene que hacerse también recortes en el gasto público. ¿Cómo ve usted las propuestas que han sido emanadas y han sido entregadas a propósito esta semana por parte de la CONAIE para lo que serían las reformas económico-tributarias? Bueno, ahí hay algunos elementos que analizar. En primer lugar, lo que se puede decir es de que esas propuestas rebasan o están por encima del propósito que tenía la mesa de diálogo. No nos olvidemos que la mesa de diálogo se creó como una forma de encontrar alternativas al decreto 883, que fue derogado. El compromiso del gobierno fue derogar y mediante el diálogo encontrar un sustituto a ese decreto o una salida a esa situación. Lo que nosotros hemos visto ahora es que más bien las propuestas son casi un plan económico, una plataforma electoral para un candidato presidencial, porque no solamente hay propuestas de orden económico, sino hay propuestas de orden político. Entonces, más allá de que sea una propuesta para tratar en esas mesas de diálogo, yo creo que es una propuesta de un programa de orden político-económico. Hay medidas económicas que realmente, personalmente creo que no tienen ningún sustento. Por ejemplo, considerar que el IVA, bajando 2 puntos, se va a reactivar y va a recaudar 600 millones más el gobierno, bajando 2 puntos al IVA. Eso creo que numéricamente o aritméticamente se puede demostrar que ni de lejos va a ser así. El otro de que se pide que los grupos económicos, los 270, dupliquen su contribución tributaria, habría que ver cómo se puede hacer eso. Eso significaría que en vez de que paguen el 25, solamente esas empresas tendrían que pagar el 50. Hay un problema de tiempos. Muchas de las reformas que están ahí planteadas, sobre todo en el tema tributario, si es que se aplican, si es que llegan a ser aceptadas, no serían solución ni para el 2020 ni para el 2021, porque en política fiscal, en materia tributaria, en materia fiscal, la ejecución se hace en el periodo siguiente. O sea, si es que, por ejemplo, cambian el impuesto a la renta en este año,
Eso se aplicaría a partir del 2020, pero la recaudación se estaría sintiendo recién en el 21. Entonces hay una serie de elementos que yo no he visto el programa en detalle, lo que he visto obviamente es lo que publica la prensa, y la prensa más lo que nos trae son un conjunto de ideas, de propósitos, más que un programa económico estructurado. No le veo yo como un programa económico estructurado, y como lo digo, para mí ese debería ser más bien un programa de ejecución política que bien podría ser planteado por estos grupos para las próximas elecciones del 2021. El gobierno ha sido franco desde la misma noche que se llegó a un acuerdo donde terminó el gran paro nacional. El decreto 883 deberá ser sustituido por otro, es decir, tarde o temprano algo similar, aunque no se conoce cuál sería el matiz real o el impacto final de este nuevo decreto. Tendrá que llegar. Si el economista Carlos Cordero pudiera hacer ese decreto, entendiendo de que el tema de los subsidios es algo que la mayoría de economistas, de analistas políticos dicen ya no debe existir, ¿cuál sería su propuesta? A ver, parece ser, y creo que si es que logran hacer eso estaría de acuerdo con que así sea, es que la eliminación del subsidio no sea general, sino sea parcial. Es decir, si se logra establecer un mecanismo para focalizar el subsidio, de entregar el subsidio a quienes lo merecen o de buscar alternativas para evitar las consecuencias de una eliminación general del subsidio, yo creo que sería lo correcto. De alguna manera parece ser que el gobierno está pensando en ir por allí, porque en el tema de la proforma presupuestaria para el próximo año está contemplada una reducción de subsidios de alrededor de 600, 700 millones, no de los 1.500 que iba a ser con la eliminación total de los subsidios, pero sí un ahorro que estaría más o menos por la mitad, y que eso a lo mejor se puede hacer vía focalización. La focalización es un problema de orden técnico bastante difícil, porque como los subsidios se han generalizado durante tantos años, entonces focalizar se vuelve a veces más difícil. Si técnicamente se puede hacer, yo creo que la solución podría estar por allí. Es decir, cuando hablamos de focalizar quizás a unos grupos como el sector de la transportación escolar, por poner un ejemplo, sí, pero lo que es el transporte privado, aunque es un servicio público, el taxismo no. ¿Estaríamos entendiendo bien más o menos esa pudiera ser la propuesta? Claro, la focalización sería, por ejemplo, si no quiere afectarse con el subsidio a las unidades de transporte público, sean taxis, sean buses, sean incluso de carga, se podría buscar un mecanismo, a lo mejor vía número de placa, vía identificación del vehículo, para que el valor que les cobren sea el valor con subsidio. Y a aquellos carros particulares que no están dando un servicio público, ellos pagarían el valor del combustible sin ningún tipo de subsidio. Otro tema que me gustaría escuchar su recomendación, economista Cordero, en esta oportunidad que estamos incluso conversando vía telemática y que estamos compartiendo con la audiencia de W Radio en A Fondo, es sobre el fortalecimiento de la dolarización. Usted mencionaba que en enero próximo, es decir, del año 2020, se cumplen 20 años de la dolarización. ¿Qué hacemos para fortalecer y que existe esa seguridad de que el dólar se mantendrá, se queda, incluso para esa estabilidad que tanto requieren las inversiones internacionales? Le insisto en el tema de, para mí la dolarización se va a sostener, hay algunos elementos en el tema de comercio exterior que podríamos decir que el Ecuador pierde dólares cuando tiene una balanza comercial deficitaria porque salen más dólares de lo que entran. Sin embargo, en el tema de comercio exterior, de alguna manera podría haber una regulación de la salida de divisas en la medida en que si no existen recursos simplemente no se importa. Para mí, insisto, el problema o el riesgo mayor de salir de la dolarización es un déficit fiscal elevado y que la única alternativa que tenga un gobierno que tiene ese volumen de déficit sea financiarlo mediante la emisión de moneda nacional. Robustecer la dolarización sería justamente, o medidas para robustecer la dolarización, sería trabajar con una política fiscal adecuada, equilibrada, que no comprometa recursos más allá de los que el fisco tiene, y sobre todo dar elementos claros o dar mensajes claros de que la dolarización está estable.
porque lo que se puede ocurrir también es de que generar rumores de que la dolarización no está estable, de que el Ecuador va a salir de dolarización. Eso podría crear también caos o conflictos o inseguridades. Las personas buscarían retirar sus dólares y a lo mejor eso puede comprometer incluso el tema del sistema financiero. ¿Cómo mira usted las reformas económicas planteadas y llevadas como un proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional por parte del gobierno central? Bueno, ahí hay reformas de todo. Si bien es una ley de carácter económico urgente, pero en el fondo vemos que existen incluso reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que no tienen nada que hacer. Fue un tema, creo que yo, mal manejado desde el punto de vista de tratar de meter en un solo proyecto todo lo que se quiso meter para aprovechar la urgencia del mismo, y eso ha hecho que se pierda un poco la discusión de los temas que ahí están planteados. Aparte de eso, yo creo que el afán del gobierno de buscar fuentes alternativas de financiamiento para solventar la crisis están presentes ahí. La contribución especial que plantea las empresas creo yo que es importante, aunque pequeño, pero algo ayuda. Creo que también es importante, por ejemplo, el tema en concepto, no tanto en los detalles como está planteado con mucho conflicto, el tema de pretender que el Banco Central ya no sea una caja chica del gobierno, porque la experiencia negativa del periodo anterior es justamente que por haberle prestado el Banco Central al gobierno varios miles de millones, se quedó con un hueco de 2.200 millones que el gobierno de Correa nunca le pudo pagar. Le pagó con acciones, pero el hueco de los dólares está allí y se refleja en la reserva. Por lo tanto, es necesario que el Banco Central cumpla las funciones de garante de los depósitos que recibe, que se llama una reserva internacional, justamente para garantizar la dolarización y que el Banco Central no sea un prestamista del gobierno. Creo que hay reformas importantes, pero yo creo que la forma en que se plantearon las reformas, el bloque tan grande de artículos y de temas tratados en la reforma, creo yo que fue equivocado. ¿Cree que la Asamblea Nacional tendrá la suficiente lucidez y el compromiso como para trabajar sobre la presión que representa un proyecto de ley económico urgente como este? Bueno, el desafío que tiene la Asamblea es justamente por el tamaño del proyecto, que ojalá pueda resolver adecuadamente, discutiendo como debe discutirse, corrigiendo lo que tenga que corregirse, y ojalá tenga el tiempo para la discusión, porque caso contrario podría entrar como por el Ministerio de la Ley, o sea, sin discusión, pasan los 30 días, y creo yo que eso no es conveniente para el país, porque, insisto, hay temas, en mi punto de vista, que podrían ser mejorados por el Congreso. Eso justamente es lo que preocupa a muchos, que termine por pasar por el Ministerio de la Ley sin la discusión, sin el análisis suficiente. Economista Cordero, para el 2020, con todo lo que hemos venido hablando durante estos minutos que nos ha regalado en este espacio a fondo a W Radio, donde hemos tocado temas como el Fondo Monetario Internacional, el tema propiamente de la dolarización, y además también ya hemos hablado sobre las reformas económicas, el tema de los subsidios y otros. ¿Cómo mira usted lo que puede ser el 2020? Hay mucha expectativa ya por estas semanas, ya la gente empieza a hablar si el 2020 será igual, será peor, será un mejor año. ¿Cómo lo mira usted desde su análisis, desde su propia concepción? Bueno, yo creo que el año 2020 va a ser un poco más delicado que el año 2019. Las mismas previsiones que está haciendo el gobierno en su presupuesto es de que la economía crecerá apenas del 0,6%, es decir, no crecerá. Esas son las previsiones, pero a veces la realidad es un poco menos positiva que esas previsiones. Por lo tanto, yo creo que el 2020 va a ser un año bastante difícil, no hay visos para que se reactive la economía, el gobierno a lo mejor tiene problemas nuevamente para financiar su presupuesto, y como entramos ya en el año electoral, va a ser muy difícil que se den soluciones que tengan que pasar por decisiones políticas, porque definitivamente creo yo que ya el presidente Moreno entrará en la recta final de su mandato. ¿Qué hace falta para ser más atractivos a las inversiones extranjeras? A propósito de lo que puede esperarnos en el 2020, creo que nada más le cae al país atraer inversiones extranjeras. ¿Qué nos está haciendo falta, economista Cordero?
No solamente la inversión extranjera, en general, ¿qué falta para que haya inversión en el país? Porque la inversión es el motor de la actividad económica. Si no hay inversión, no hay nueva actividad económica, no hay empleo, etc. Uno de los elementos fundamentales para que haya inversión es la confianza que tengan los inversionistas en el país, la seguridad jurídica que se tenga. Y el Ecuador ha dado muestras en los últimos años, más bien durante la época del presidente Correa, de más bien no ser partidario de la inversión. Cada vez que podía se cuestionaba la inversión privada. Durante el gobierno del presidente Correa hubo una infinidad de reformas tributarias que alteran las reglas de juego, y eso creo yo que es lo que ha frenado un poco la inversión. Para que retorne la inversión, creo yo que debe crearse un clima de total confianza para que la inversión pueda prosperar, porque si de entrada se está poniendo trabas a la inversión o se está poniendo dudas sobre la efectividad de la inversión privada en general, sea extranjera o sea nacional, la inversión no va a venir. ¿Hay riesgo en la política que con todo lo que hemos analizado en materia económica termine por generar el famoso péndulo de izquierda a derecha, y que nuevamente el poder de gobierno termine en líderes, por ejemplo, voy a citarlo, y no porque sea así, pero de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, que no ha descartado ser vicepresidente? A ver, la situación económica indudablemente es la que condiciona después las decisiones y la postura política que asumen los ciudadanos. La situación económica, no hay que olvidar que el gobierno que tenemos en este momento no es un gobierno que vino desde la derecha, es un gobierno que vino justamente como continuación de la Revolución Ciudadana. Que tenga un cariz y un matiz diferente, indudablemente es así, pero no necesariamente podemos calificar a este como un gobierno que nació de la derecha. Aparte de eso, indudablemente, dado que la situación económica no está totalmente solucionada, habrá que ver qué tan grave está la situación económica como para que haya un cambio, un péndulo, como usted dice, en este contexto. El problema a veces cuando se toman las decisiones desesperadas, digamos así, ante una crisis económica muy grave, es que más allá de que surjan soluciones o propuestas políticas serias, como efectivamente ocurren, lo que sabe pasar es de que más bien se capitalice las elecciones o el electorado opte por soluciones inmediatas que son básicamente soluciones populistas. Estamos con un riesgo inminente de que en este próximo año, donde empieza ya a hablarse de elecciones, empecemos nuevamente a ver un despilfarro en el gobierno nacional. Yo creo que no, yo creo que el gobierno va a ser más bien muy cauto en ese sentido. La razón de eso le veo en el plano de que este gobierno no creo que tenga intenciones de reelección. Si es que tuviera elecciones de reelección, si estuviera buscando permanecer en el poder, indudablemente haría todo lo posible para contentar al electorado. Pero dado que este gobierno, creo yo, tiene sus días contados en cuanto a la terminación del periodo, y no creo que piense en una reelección, no creo que entre en una campaña política para ganarse el electorado. Este gobierno creo yo que va a hacer, en mi forma de ver, en mi forma de pensar, va a hacer todo lo posible para pasar el periodo. O sea, no va a hacer más olas porque sabe que lo que le ocurrió no quiere que se repita, no va a solucionar los problemas duros porque no va a tener la fuerza política suficiente para hacerlo, y lo que estará esperando es que simplemente llegue el año 21 para entregar el poder. Finalmente, y agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado economista Cordero, ¿cómo mira el papel de Richard Espinosa, el actual ministro de Economía y Finanzas? Un papel sin duda que pasará a la historia, ya sea de manera positiva o negativamente, ¿no? Le traicionó el subconsciente, Richard Martínez. Perdón, sí. Tiene toda la razón, no sé por qué me vino el nombre del ex director del IES. De ingratas recordaciones, pero bueno. Mil disculpas. Yo creo que Richard Martínez trata de hacer todo lo posible en la línea que él tiene, de que justamente la preocupación que él tenía es ajustar las finanzas públicas. Se ha topado indudablemente con una situación que rebasa su forma de pensar y tiene que adecuar sus medidas, sus acciones a la realidad política. Eso hace que a lo mejor, contrario a lo que él podía haber pensado de que la solución estaba en la subida de impuestos, se vea abocado a hacer algunas reformas tributarias en las que se están subiendo de alguna manera los impuestos. Pero creo yo que es una persona que
tiene muy buenas intenciones, que está formado y que está sobre todo honestamente trabajando. ¿Quizás únicamente víctima de las circunstancias? Claro, o sea, lo que pasa es que fiel a su línea, a su forma de ver las cosas, creo yo que se mueve en ese campo. Obviamente cediendo en algunos aspectos en donde políticamente no es posible aplicar todo lo que él hubiera querido. Bien, le agradecemos muchísimo su tiempo, el espacio y el análisis que nos ha brindado en este espacio a fondo, economista Carlos Cordero. Muchas gracias a usted. Amigos oyentes, aquí cerramos esta emisión de A Fondo. Será hasta nuestro siguiente programa. Hoy, sin duda, una nueva cápsula, una nueva pastilla donde hemos analizado el tema del Fondo Monetario Internacional y la dolarización como materia principal. No es la única visión ni postura que hemos compartido con ustedes. Hemos tenido otros espacios y otros actores en el mismo tiempo. Les agradecemos al economista Carlos Cordero y también a ustedes, nuestra audiencia. Hasta nuestro siguiente programa. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar.